Bienvenidos a este mensaje de la Iglesia Bautista El Alba, creciendo en la palabra y creciendo en el amor. El mensaje central del Evangelio es que Dios recibe a los pecadores y rechaza a los que se creen justos en su propio entendimiento. Desde el principio, en el Evangelio de Mateo, Dios habla del arrepentimiento. En nuestro texto hoy, que es Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13, dice la Biblia así: Y pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En este texto podemos leer que Jesús llama a la persona menos esperada. Mateo era un hombre que era odiado por la gente, era odiado por su propio pueblo, era considerado un traidor a la patria y apóstata del judaísmo por el trabajo que desempeñaba a favor de los romanos. Los romanos tenían el ejército más poderoso de la era. Una de sus múltiples conquistas era Palestina. Para mantener un ejército tan grande, tan enorme y tan extenso, costaba mucho dinero y era muy caro. Y lo hacían recolectando impuestos de los pueblos conquistados. Cuando los romanos conquistaron Palestina, hicieron contratos con algunas personas que conocían a la gente para recolectar impuestos sobre las tierras, sobre los bienes, los frutos y la agricultura. Los recolectores de impuestos eran llamados publicanos y pecadores por su alianza con los romanos opresores, pero también por su práctica de recaudar más de lo requerido, que les daba un enriquecimiento ilícito. Eran verdaderamente odiados por sus vecinos. Mateo, que se sentaba en el banco de los tributos, era uno de ellos. Y Jesús lo llama al arrepentimiento. El mensaje del arrepentimiento y el perdón es central para que las personas podamos reconciliarnos con Dios. Y este mensaje es constante y consistente en el Nuevo Testamento. Lo podemos ver antes del inicio del ministerio de Jesucristo, cuando Juan el Bautista preparaba a la gente para la venida de Jesús. Él predicaba el arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, versículos 2, 6 y 11, Juan el Bautista decía: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y el versículo 11 dice: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan hablaba de la venida de Jesús, hablaba de su santidad y del perdón de pecados que provee para los que se arrepienten. Jesús inicia su propio ministerio hablando del arrepentimiento. En Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús proclama perdón para los que sinceramente buscan a Dios. En el ministerio de la reconciliación del hombre con Dios por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento sincero requiere de una humildad, de un quebrantamiento delante de Dios. El arrepentimiento requiere dejar nuestro orgullo y nuestra soberbia a favor del perdón de Dios en nuestras vidas.
En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, Jesucristo hablaba de esto diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En la oración modelo, Jesús también nos enseña a buscar arrepentimiento a través de la oración. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 12 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración es la forma en que nos acercamos a Dios. La oración es el instrumento que Dios nos da para mostrar arrepentimiento y para buscar su perdón. La oración es cómo nosotros buscamos misericordia y gracia en tiempo de necesidad. Juan predicaba del arrepentimiento, Jesús predicaba del arrepentimiento, y la iglesia primitiva predicaba del arrepentimiento de pecados. En Hechos capítulo 3, versículo 19, dice la Biblia: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en Hechos capítulo 5, versículo 31, dice: a este Dios ha exaltado por su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El mensaje central de la iglesia era el arrepentimiento, la conversión y el perdón de pecados. Y fíjense que el objeto del arrepentimiento es el perdón divino, y el resultado del arrepentimiento es el perdón de pecados. El perdón de pecados solo puede provenir de la santidad, y solo Dios es santo y su Hijo Jesucristo. Para recibir perdón es necesario reconocer nuestro pecado y la necesidad de tenerlo. Para recibir perdón es necesario reconocer la necesidad del arrepentimiento. El que cree que es un hombre bueno no puede tener perdón y vida eterna, porque cree que nada debe. Las personas que se creen justas se excluyen a sí mismas de la salvación de Dios. Esta verdad es central al mensaje de Mateo capítulo 9, y encontramos uno de los hechos más maravillosos, dramáticos y significativos en esta historia. Esta historia le da perspectiva al ministerio de Jesucristo y al significado de la encarnación de Jesús. Uno de los escritos más importantes de la Biblia, otra vez Mateo capítulo 9, versículo 13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, decía Jesús, sino a pecadores al arrepentimiento. Los que llegan a la gracia en los ojos de Dios declaran su pecado y su necesidad de perdón. Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14, nos habla de una historia de dos hombres. Una historia impactante de dos hombres. Uno que se creía justo y otro que se conocía como pecador. Dice así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Obviamente podemos ver en el texto que este hombre se sentía justo delante de Dios, que nada debía delante de la sociedad ni delante de Dios. Mas el publicano, dice el versículo 13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En este texto vemos que es necesario el arrepentimiento para el perdón y la vida eterna, pero también es necesario para ser instrumentos útiles en el ministerio del reino de Dios en este mundo. Podemos ver que los hombres que usó Dios poderosamente en el ministerio temprano de su iglesia eran hombres que tenían un corazón, un espíritu de arrepentimiento. En Lucas capítulo 5, versículo 8, podemos ver que Simón Pedro, el mismo discípulo de Jesús, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pablo, el misionero de Dios en la iglesia primitiva, escribe en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesucristo vino a salvar a los que tienen necesidad de salvación. Jesucristo vino a salvar a los que le conocen a través del arrepentimiento. Los que se sienten justos no entienden su necesidad, se engañan a sí mismos, creen que son mejores de lo que son. Pueden ignorar su necesidad de perdón, pero no significa que su necesidad de perdón no exista. Pueden ignorar que son pecadores, pero no significa que el pecado no exista. Podemos ignorar nuestro pecado y separación de Dios hasta que, como un cáncer maligno, nos lleve a la destrucción. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. El hombre que no reconoce su condenación a muerte no tiene esperanza de vida eterna. Dios quiere que todos los hombres lleguen al arrepentimiento. Dios desea que toda la humanidad tenga perdón de pecados. Dios desea que toda la humanidad venga a la vida eterna. Hechos capítulo 17, versículo 30, cristaliza este deseo de Dios y lo convierte en un mandato para los hombres como requisito de la vida eterna. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios no sugiere el arrepentimiento. Dios manda de los hombres el arrepentimiento, porque su Biblia nos saca de la ignorancia y nos enseña nuestra necesidad de acercarnos a Dios para el arrepentimiento y para el perdón. A través del corazón contrito, Dios nos provee de perdón y salvación mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque tú nos perdonas, te damos gracias porque tú eres misericordioso con nosotros. Y si hay alguna persona que no conoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, que este día, que este momento sea momento de arrepentimiento para ellos. Que puedan acercarse a tu trono de gracia buscando misericordia, buscando perdón y recibiendo el regalo de la vida eterna. Dios nos ama a todos. Dios no ha deseado que ninguno se pierda, sino que todos pasemos al arrepentimiento. Que Dios les bendiga.